Buenos días a todos. Bueno, para mí es un privilegio nuevamente estar compartiendo la palabra del Señor después de unos meses de licencia de maternidad. Y bueno, este testimonio de Luis definitivamente creo que nos toca a todos, porque tal vez en nuestro caso no es algo de salud necesariamente, pero puede ser otras situaciones, ¿verdad? Que podemos estar pasando y el Señor está tocando la puerta, ¿verdad? Y nos está diciendo, vuelva hacia mí, vuelva a su corazón. Y les invito a que a partir de este testimonio y también de la palabra que vamos a compartir en esta mañana, reflexionemos y le pidamos al Señor que quite ese corazón de piedra que muchas veces nosotros mismos tenemos y alimentamos, ¿verdad? Ese corazón de piedra que no permite que entre la palabra del Señor, aunque la escuchemos una y otra vez, como nos decía Luis. A pesar de que el pastor ha dicho muchas veces que el orden es tal, yo lo hacía al revés, ¿verdad? Y yo creo que a muchos nos pasa, a todos los seres humanos, y justamente de eso vamos a estar un poquito hablando el día de hoy. Así que quiero invitarles a que oremos para presentar este mensaje delante del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana nuevamente. Quiero darte gracias, Señor, por este día hermoso que tú hiciste para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza tan maravilloso que tuvimos, Señor, porque para nosotros, tus hijos, los que te hemos conocido un poquito, Señor, y los que hemos podido disfrutar de tu presencia, el alabarte, Señor, es aquí en la tierra un anticipo de lo que vamos a hacer por la eternidad. Y es, Señor, donde nosotros te damos de nuestro corazón, te damos, Señor, exaltación. Y aquí, Señor, hacerlo juntos como hermanos es una bendición que nos das, un privilegio. Te damos gracias porque en medio de la alabanza tu presencia está, Señor, manifiesta y tu espíritu se mueve en medio nuestro. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos has permitido hacer hasta acá y presentamos este mensaje en tus manos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que sea tu palabra la que traiga esa verdad a nuestro corazón. Señor, tómame, te entrego todo, mi mente, mi voluntad, mis emociones, para que sea tu Espíritu Santo guiando en el nombre de Jesús, para que nos hables, Señor, a través de tu palabra y nosotros seamos como esa tierra fértil en la cual caiga esta semilla, Señor, y dé fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a hablar en esta mañana se llama la transformación que produce el Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a estarlo viendo a partir del texto de Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 17. Nosotros los seres humanos, desde que entró el pecado a la humanidad, estamos expuestos constantemente al pecado y debido a eso es que bregamos todos los días, ¿cierto? Todos los días nosotros luchamos contra esta humanidad pecaminosa, esta naturaleza que tenemos, en la cual por más que nos esforcemos y por más que incluso busquemos al Señor, tenemos que luchar todos los días, ¿verdad? No hay nadie, por más cristiano que sea, por más años que tenga en el Evangelio, aunque se conozca la Biblia, como decimos, de tapa a tapa, no hay forma de que una persona se pueda mantener firme y en santidad si no es buscando el rostro del Señor. Porque tenemos esta naturaleza que, como dijo el apóstol Pablo, tengo esta ley en mis miembros, que aunque yo quiero hacer lo bueno, no lo hago lo malo, ¿verdad? Entonces es una lucha constante de nuestro espíritu, que dice la palabra del Señor que lo que es del espíritu se opone, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Pero nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, una vez dijimos: Señor, yo te entrego mi vida y quiero que tú vengas a ser el Señor de mi vida. Y cuando usted y yo le decimos: Señor, ven a ser el Señor de mi vida, la palabra dice que el siervo no hace lo que quiere, sino lo que dice su Señor. Es decir, Él viene a ser el amo, el gobernador, el que dirige todas las cosas en nuestra vida. De ahí que nosotros necesitamos someternos a Cristo para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. Yo sé que
muchos de los que están aquí, la mayoría de los que ya tienen tiempo de estar con nosotros, me han escuchado innumerables ocasiones durante la alabanza repetir este versículo que dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfecciona, ¿cierto? Me gusta mucho ese versículo porque me recuerda todos los días que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y que nosotros debemos permitirle a Él trabajar, porque el Señor no hace nada a la fuerza, ¿verdad? Él es un caballero, Él no nos va a forzar a nosotros, no nos hace como a veces nosotros le hacemos a nuestros hijos, venga porque dije que venga, ¿verdad? ¿Cómo hace esto? Él no nos fuerza, Él nos invita amablemente y espera que nosotros demos el paso. Una vez que usted y yo hemos dado el paso, el primero es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Después de eso es ser humildes y permitir que el Espíritu Santo empiece a hacer esa obra de transformación y Él la va perfeccionando. Aquí, ¿alguien ya es perfecto al 100%? Ninguno. Ninguno de nosotros puede decir que se ha limpiado de todas las cosas, como dice la palabra. Ninguno, porque también nos enseña la Escritura que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero fue a través de Jesucristo que Él nos dio esta oportunidad de venir a Él. Entonces, esa obra que Él empezó un día en nosotros, la está perfeccionando todos los días hasta que Él venga nuevamente por nosotros. Entonces, la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente tiene una labor fundamental. Necesitamos de Él todos los días para poder crecer, para poder vivir como el Señor quiere. Vamos a leer la palabra. Les invito a que vengan a Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esta manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, en este pasaje, pues vemos varios temas y algunas palabras que se repiten muchas veces, ¿cierto? Habla muchas veces de pecado, habla muchas veces de la ley, habla muchas veces de el espíritu y de la carne. Entonces, vamos a ver, empecemos por ver el primer
versículo y dice, no, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los, ¿quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Hay una versión que dice para los que están unidos a Cristo Jesús. Y si nosotros pensamos, bueno, ¿qué es una condenación? ¿Verdad? Porque a veces leemos la Biblia y ya nos acostumbramos como al lenguaje bíblico, pero ¿qué es una condenación? Es un castigo impuesto por una falta. Pero entonces nos dice que no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo. ¿Y qué es estar unido a Cristo? Es ser discípulos de Él. Es decidir morir a nuestra humanidad y rendirnos a Él. Una persona que solamente quiere hacer las cosas a su manera o que dice, no, yo conozco a Dios y Dios conmigo y yo con Él a mi manera y ahí voy. Como dice el dicho, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? Así como por allá. Esa persona todavía necesita morir a su humanidad, necesita reconocer ese señorío de Cristo y decidir ser discípulo, ¿verdad? Porque no es lo mismo creyente que discípulo. El creyente viene a la iglesia de vez en cuando, escucha, pone un versículo bíblico en Facebook y así, ¿verdad? Pero el discípulo se deja transformar por el Espíritu Santo. El discípulo aprende del maestro. El maestro es Jesucristo y el medio por el cual Él nos enseña es su palabra. Entonces, el estar unidos a Cristo es ser un discípulo. Ahora, ¿qué es una ley? Una ley es una norma de conducta, lo que nos rige. Poniendo esta base de que dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, unidos a Cristo, que son sus discípulos, que han decidido vivir conforme a Él, podemos ver que la obra de Jesucristo ¿qué vino a hacer Cristo? A abolir todo lo que el pecado tenía de dominio sobre aquellos, sobre la humanidad, pero lo podemos aceptar aquellos que decidimos vivir conforme a Él. La palabra dice en 1 Corintios 6:17 que el que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. En nuestra alma, nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. En nuestra alma nosotros está la mente, todo el tránsito de pensamientos y demás, está nuestra voluntad y están nuestras emociones, como sentimos, la voluntad que es lo que hacemos y demás. Pero en nuestro espíritu está nuestra conciencia y ahí es donde nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Ahí es donde se da, como podríamos decirle o llamarle el tránsito espiritual, donde nosotros decidimos someter nuestra alma, nuestro yo, nuestro ego, nuestra forma de ser y decir, Señor, yo quiero que el orden tuyo venga a mi vida y que no gobierne mi alma, que no gobierne mis emociones, que no gobierne mi mente y la forma en la que yo tal vez crecí, estoy acostumbrado a hacer las cosas, sino que me dirija tu Espíritu Santo, me dirija tu palabra. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Si decimos que no hay condenación para los que están unidos a Cristo, y vemos en el siguiente versículo, en el versículo 3, que dice que Él envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador. Eso fue lo que hizo, y esto fue lo que provocó que nosotros ya no estuviéramos condenados por el pecado, la obra de Cristo. Pero Jesucristo era Dios, estaba en su gloria, y Él decidió obedecer al Padre para venir a la tierra en una condición similar a la nuestra, sin pecado, pero en un cuerpo carnal, para que a través de eso Él pudiera llevar todo el pecado de la humanidad. Y sobre eso, como una ofrenda por el pecado, ¿recuerdan cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Que tenían que llevar un corderito y que tenían que hacer todos los sacrificios una vez al año para poder tener perdón de pecados. Él, como ofrenda por el pecado, vino a dar su vida por nosotros. Entonces, al haber muerto por nosotros, una vez y para siempre, Él nos justificó delante del Padre. Entonces podemos ver aquí
El por qué es que el versículo número 1 dice que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, también nos habla de que, dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan, óiganme esto, es muy delicado, dice, llevan a enemistad contra Dios. Yo estoy segura que ninguno aquí quiere ser enemigo de Dios, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere ser enemigo de Dios, pero dice, las intenciones de la carne llevan a enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una cosa es tener tentaciones, ser una persona que su naturaleza pecaminosa constantemente está asediando y además tenemos un enemigo, ¿verdad? Que dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, nuestra lucha es contra el enemigo y las fuerzas del enemigo, pero también contra nuestra propia alma, que a veces nuestra naturaleza nos jala, ¿verdad? Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder ante la tentación y vivir en pecado. El practicar el pecado son dos cosas diferentes. Entonces, una persona que dice, bueno, yo me estoy esforzando, me está costando tanto, vea, otra vez fallé en esto, pero Dios sabe, yo me estoy esforzando, yo quiero hacer las cosas bien, yo estoy buscando la palabra, estoy buscando en oración, el Señor me está ayudando, ya he identificado ciertos puntos en los cuales tengo que trabajar y va caminando de la mano con el Espíritu Santo. Esa persona tiene al Espíritu Santo y por lo tanto puede caminar, puede avanzar y no es dominado por su naturaleza. Sin embargo, una persona que no ha decidido entregarle y someter su humanidad a Cristo, pues vive y practica el pecado. Entonces, estos son los que dice este texto que no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no hay comunión de la luz con las tinieblas. Entonces, aquí ninguno, en el nombre de Jesús, nosotros nos estamos esforzando todos, amén, por vivir conforme a Cristo. Nos estamos esforzando, aunque a veces nos cuesta, pero nos seguimos esforzando. Todos los días tenemos que doblegar nuestra humanidad a Él para que entonces podamos caminar firmes. Pero hay allá afuera otras personas que practican el pecado y que les cuesta someter su humanidad. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, amén. Aquí lo que nosotros debemos ver es qué gobierna nuestra mente y qué es lo que generalmente estamos nosotros pensando. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón por las cuales nos regimos día a día? ¿Qué hay? Pensemos que si nosotros nos levantamos en la mañana y no pensamos como nos hablaba Luisa antes, ¿verdad? Que él ahora se levanta en la mañana y toma un tiempo para buscar al Señor, para adorar al Señor, para leer la palabra. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga. Sin embargo, a veces nos levantamos y arrancamos en quinta de una vez, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta ya fue mediodía y andamos de mal humor o tal vez vino una tentación y caímos. Hay muchas formas en las cuales el ser humano se puede apartar de Dios así. Es muy fácil. Porque, como decimos nosotros, la mente es como un aeropuerto, ¿verdad? Haciendo como una analogía, nuestra mente es como un aeropuerto, ahí sobrevuelan un montón de aviones con un montón de contenido que no necesariamente es de Dios. De nosotros depende que permitimos que aterrice en ese aeropuerto. De nosotros depende cuáles aviones permitimos que aterricen y que descarguen ahí todo lo que traen. Tenemos que saber filtrar qué llega a nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que hay dardos. Los dardos encendidos de fuego del maligno vienen muy silenciosos, vienen como un dardo, ¿verdad? No es como diríamos, un escopetazo que suena y todo el mundo se dio cuenta. Es un dardo muy silencioso, llega y cuando cae produce un gran fuego, levanta un gran fuego. Entonces, teniendo nosotros claro
que nuestra mente es nuestro campo de batalla, que es como un aeropuerto en el cual llega de todo, necesitamos comprender qué está dominando nuestra mente o cuáles pensamientos hay recurrentes en nuestra mente, para que entonces podamos, como decimos nosotros, hacer un inventario de pensamientos. Si nosotros hacemos un inventario de pensamientos, ¿qué es un inventario? Bueno, saber qué tengo, qué me falta, qué tengo que sacar, que ya está vencido, qué tengo que incorporar. Eso es un inventario de pensamientos, ¿ok? ¿Qué viene a mi mente? ¿Qué me está gobernando? ¿Es el temor? ¿Es el pecado? ¿Es el baja autoestima? ¿Qué es lo que nos está dominando? Y a partir de ahí, una vez que hacemos esto, a partir de ahí podemos ponerle nombre a cada cosa. Vienen los pensamientos y decimos, bueno, este pensamiento es del alma, esto es una carencia que tengo yo en mi alma, voy a rendirla al Señor. La palabra dice, sométanse al Señor, resistan al diablo y él huye. Entonces voy a someterme a Cristo. Este pensamiento, no, esto es del diablo, definitivamente me está diciendo que hoy no me congregue, que me quede en la casa, la razón que sea. Me está metiendo ahí el diablo una espinita y me está poniendo un montón de excusas para que yo no crezca espiritualmente. No, esto es del diablo, tengo que ponerle nombre. Entonces, una vez que le pongo la etiqueta, este pensamiento es del diablo, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer con eso? Reprenderlo. Que este pensamiento es de Dios, el Señor me está despertando a orar, me está pidiendo que estudie más la palabra, me está demandando más santidad, pues voy a darle seguimiento a cada uno de esos pensamientos, de donde venga. Tenemos que identificar la fuente para saber qué tenemos que hacer. Y con esto, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Él nos va a ayudar a ir ordenando ese estante de pensamientos y haciendo un inventario para que entonces seamos efectivos y todos los días podamos hacernos, como decimos, diestros en la batalla de la mente, en que podamos vencer constantemente a nuestra humanidad y a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, también nos debemos preguntar si nosotros, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón cuando hacemos las cosas? Si tal vez la motivación es llenarme yo, tener yo, lo que yo quiero, lo que yo siempre he buscado, mis anhelos, mis proyectos de vida. Y puede ser que sean buenos, puede ser que usted tenga proyectos de vida buenos, pero siempre debemos presentarlos delante del Señor en humildad y decirle, Señor, esto es lo que tú tienes para mí, ¿es este el tiempo en el que tú quieres que yo camine en esto o debo esperar? Y aún así nosotros debemos esperar la respuesta del Señor y caminar en lo que Él quiere para nosotros, para que entonces podamos identificar si realmente estamos caminando como el Señor quiere. La palabra del Señor dice en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, que podemos llamarla la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, una persona no peca porque, pequé, no sé cómo, pequé. No, sí sabemos cómo, porque primero viene un pensamiento, primeramente viene un dardo. Una persona no, vamos a poner un ejemplo de la mentira, por ejemplo. Una persona no miente sin haber fabricado primero todo el escenario para poder ocultar lo que con esa mentira quiere tapar, ¿cierto? Una persona no cae en adulterio, digamos, si no ha pensado antes y no se han dado un montón de situaciones, no cae en pecado así como, ay, se dio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña este pasaje, nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Dice que después de que ha concebido, ¿cómo se da el nacimiento de un bebé? Pues primero es concebido, pasa un periodo de tiempo y después ese bebé nace. Así es el pecado. Primero es concebido y después que da a luz trae muerte, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, nos enseña este versículo número 5, que el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparnos de nuestra naturaleza pecaminosa y darle cabida solamente a eso nos lleva a muerte y nos aparta de Dios. Pero
el ocuparse del Espíritu, es vida y paz. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Es darle seguimiento a lo que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida, al crecimiento que el Señor quiere que nosotros como discípulos tengamos, a los pensamientos que Él trae a nuestra vida. Ocuparse del Espíritu es someterse al Señor, es decidir, Señor, yo no quiero ya hacer las cosas a mi manera. Yo sé que aunque por más que me esfuerce, por más que yo intente, dejar este pecado, por más que yo intente ya no mentir más, lo lograré tal vez unas cuantas veces, pero vuelve a pasar. Cuando me doy cuenta, otra vez estoy tapando las cosas con una mentira. Señor, ayúdame. Yo reconozco humildemente que he fallado en esto un montón de veces y necesito tu ayuda. Y ahí, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, ahí donde Él ve ese corazón humilde, Él dice, Él pone su Espíritu Santo y dice, yo le voy a ayudar. Y empezamos a caminar. Eso es ocuparse del Espíritu, de las cosas que agradan a Dios, del crecimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos. El crecimiento espiritual, hermanos, el crecimiento espiritual y el vivir en el Espíritu son directamente proporcionales a la búsqueda que usted y yo tengamos de la presencia de Dios. Directamente. Una persona que busca la presencia del Señor, que como les decía, aunque le cueste, se esfuerza, ora, busca la palabra, aunque no entienda, busca planes en la Biblia online, pregunta. Hay una persona que nosotros apreciamos mucho que cuando estaba empezando en el Señor, prácticamente todos los días nos contactaba, estoy leyendo esto, no entiendo qué significa, es que David dijo, pero también no sé qué, y era constantemente veíamos esa hambre y esa sed de esa persona por conocer del Señor y por crecer espiritualmente. Y hoy el Señor usa a esta persona grandemente. ¿Por qué? Porque Él vio el corazón de esta persona que decidió buscarle y crecer. No se quedó solamente, es una persona muy capaz, no se quedó solamente con lo que entiende aquí, sino que entendió que de aquí necesitaba dejar que el Espíritu Santo trabajara aquí para poder ser lo que el Señor quería que fuera. Entonces, el buscar nosotros la presencia de Dios todos los días, constantemente, el estarnos examinando, el pedirle al Espíritu Santo, examíname y mira si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Esa oración humilde es la que nos ayuda a nosotros a ocuparnos del Espíritu y a crecer espiritualmente. Aquí la palabra, este texto que estábamos leyendo de Romanos 8 es muy paralelo con el texto de Gálatas 5. Y quiero que lo leamos brevemente para que hagamos una comparación de lo que el Señor estaba queriendo llevar, ese mensaje a través del apóstol Pablo. Leo para ustedes en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu y el del Espíritu se opone al de la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Aquí podemos ver que hay un constante choque entre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. En nosotros, en cada uno de nosotros, todos los días hay un choque entre la carne y el Espíritu, en que nosotros queremos buscar al Señor, queremos buscar la santidad, queremos esforzarnos, queremos dar frutos. Señor, es que me cuesta el dominio propio, yo me esfuerzo, Señor, ayúdame, dame tu gracia para hacerlo, para no decir estas palabras que no te honran, para no maltratar a las personas que amo, para no ceder ante el pecado. Señor, ayúdame. Y ese constante, el examinarnos nosotros mismos, el estar venciendo sobre la naturaleza pecaminosa, nos ayuda a caminar en Cristo. Y dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. La ley que Dios había dado a través de Moisés podía cubrir una parte, podía llegar hasta cierto punto donde le mostraba a las personas en ese entonces la forma moral correcta con la que se tenían que conducir. Ese era el propósito de la ley, ayudarle a las personas a caminar correctamente. Pero Cristo vino
a morir por nosotros y a vencer sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo lo que inclusive la ley vino a establecer, para entonces Él cumplió la ley y vino a darnos vida a través de su Espíritu Santo, para que entonces nosotros con el Espíritu Santo pudiéramos vencer y ya no estamos sujetos a la ley, a esa ley que moralmente nos hacía comportarnos bien, sino que hoy a través del Espíritu Santo nosotros podemos vencer sobre el pecado, que es algo que antes los que estaban bajo la ley no podían hacer, porque no tenían al Espíritu Santo, que usted y yo sí lo tenemos. Dice, si ustedes son del Espíritu, no están sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, ahí no acaba la lista. Cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces viene siendo un texto muy similar al de Romanos que estábamos leyendo. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermanos? Es porque, ¿cuál es el propósito de Satanás? Apartarnos de Dios. Eso es lo que él quiere hacer. Él busca constantemente apartar al ser humano de Dios. Pero, ¿qué vino a hacer Cristo? A deshacer las obras del diablo. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? Someternos a Cristo, para que entonces podamos vencer sobre las obras del diablo. Amén. Entonces, si, por ejemplo, una persona tiene un problema de ira, aquí habla de iras, habla de enojos. Y es cierto que hay un enojo que no es pecaminoso, ¿verdad? Cualquiera de nosotros se puede enojar. Pero cuando ya un enojo cae en pecado, que ya nos lleva a decir cosas, a pensar cosas, a herir, a lastimar, ya eso es pecado. Y a veces no queremos ponerle el nombre que es a las cosas, porque igual nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere mantener lejos del propósito de Dios. Pero no estamos luchando contra algo liviano. Tenemos un enemigo que nos quiere apartar de Dios. Y si nosotros sabemos discernir estas cosas y como nos enseña la palabra, decirle bueno a lo bueno y malo a lo malo y caminar en santidad, solamente así es como nosotros podemos vencer. Nosotros no podemos tal vez decir, como entonces yo le digo, Luis, ¿me puede prestar su Biblia? ¿Verdad? Rodrigo no va a entender por qué no se llama Luis, se llama Rodrigo. Si nosotros le llamamos a las cosas por su nombre y decimos, vea Señor, aquí en humildad yo le digo y abro mi corazón, estos son mis pecados, esto es lo que a mí me ha costado, me cuesta la mentira, me cuesta, y póngale usted el nombre que es, pero llámele por su nombre. No tratemos de encubrir el pecado. La palabra nos enseña que el que encubre el pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de él, o sea, el que viene a un verdadero arrepentimiento, que no es remordimiento, no es sentirse mal un ratito y después seguir siendo la misma persona, es arrepentirse de corazón y hacer un cambio de dirección. Ahí es el que confiesa y se aparta del pecado, es el que alcanza misericordia de Dios. Hay algo con lo que todos los seres humanos creo que bregamos y se llama orgullo. Y el orgullo es un bichito que todos yo creo que hemos tenido que pelear con él, porque es lo que nos impide ser humildes y someternos a Cristo. Pero nosotros que somos de Cristo, en el nombre de Jesús lo hablo en fe para cada uno de los que estamos aquí hoy, nosotros que somos de Cristo, porque amamos al Señor y porque hemos decidido ser sus discípulos, vamos a vencer ese orgullo y vamos a ser humildes y le vamos a decir, Señor, ayúdame, esta es mi debilidad. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos fortalece, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
un hombre o una persona, una mujer que es dominado por su mentalidad carnal, pues no agrada a Dios porque pasa agradándose a sí mismo, ¿verdad? Solamente quiere, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto casi que quiere que Dios gire alrededor de esa persona, ¿verdad? Y es al revés, nosotros tenemos que girar alrededor de Dios y no Dios alrededor nuestro, de nuestras necesidades, de mis peticiones, de mi Señor, hasta que yo tenga, como dice el pastor, tantos ceros en mi cuenta bancaria, hasta que tenga la isla en el Gran Caimán, dice él, ¿verdad? Entonces ya voy a ser feliz. Nosotros podemos hallar contentamiento, felicidad, paz, que es lo que dice, que los que son guiados por el Espíritu tienen vida y paz. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, como les decía antes, ¿a quiénes les aplica esto de vivir en el Espíritu? Aquellos que han decidido ser discípulos. Yo le pregunto, ¿ha decidido usted ser discípulo de Cristo? Amén. Hemos decidido ya no ser solamente creyentes, como decían antes, el que calienta la banca, ¿verdad? Sino el que quiere realmente agradar a Dios. Hermanos, la línea divisoria entre un creyente carnal, porque los hay, ¿cierto? Hay creyentes carnales, hay creyentes que vienen a la iglesia, pero afuera son otra cosa. En sus redes sociales son otra cosa. Donde tal vez nadie los ve, porque hago así porque sí el Espíritu Santo nos ve, son otra persona. Y la línea divisoria entre un creyente carnal y un incrédulo es casi imperceptible. Es muy duro, pero los hay. En la iglesia de Jesucristo, aquí no en el nombre de Jesús, en la iglesia de Jesucristo sí hay personas que todavía están caminando así. Pero nosotros, por esto hoy estamos predicando este mensaje, hermanos. Porque el Señor puso en nuestro corazón que hay necesidad de llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Nosotros necesitamos buscar la santidad, necesitamos vencer sobre el pecado, necesitamos someternos a Cristo, necesitamos decirle, Señor, ya no vivo yo, quiero que viva Cristo en mí. Quiero que domines, que gobiernes mi mente, mi ser, mi voluntad, mis emociones, las someto voluntariamente a ti. Eso lo tenemos que hacer todos los días. No es los domingos cuando venimos a la iglesia, es todos los días. Entonces, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo saber nosotros si somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo puede saber una persona si es guiada por el Señor? Pues ya no hace lo que quiere, hace lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así es como nosotros sabemos si somos guiados por Él. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía antes, podemos tener las mejores intenciones de hacer las cosas, podemos tratar y esforzarnos en nuestra humanidad de ser una buena persona. Pero como nos predicaba el pastor y dice la palabra, ni uno solo bueno hay, ni uno solo. Nosotros a veces decimos, es que es tan buena persona, pero es que ni uno solo bueno hay, todos tenemos pecado. Podemos esforzarnos, digamos, en darle a los pobres, en no hacer cosas feas, no caer en pecado, pero aún, por más que nos esforcemos por ser una buena persona, si no nos sometemos a Cristo, eventualmente el pecado, lo que sea que tengamos de pecado en nuestra vida o que el enemigo haya andado ahí rondando, nos puede hacer caer. Porque el enemigo no descansa. Él siempre busca cómo apartar a las personas de Dios. Ahora, alguien se puede preguntar, bueno, pero es que ¿cómo sabe el diablo? Mire, yo me estoy esforzando, yo quiero, yo trato, pero ¿cómo es que sabe el diablo por dónde llegarme? ¿Verdad? Si el diablo no es omnisciente, el diablo no lo sabe todo, ¿cómo hace? Bueno, pues nosotros tenemos una genealogía, ¿verdad? Hemos recorrido una trayectoria, nuestros antepasados, nuestras familias, y muchas veces el enemigo ve cómo se ha comportado una persona, en qué pecados ha caído, a qué cosas se ha abierto, qué cosas se ha permitido en su corazón, cuál es su respuesta ante las diferentes situaciones de la vida, y entonces por ahí él va trazando líneas y dice, a este le puedo llegar por aquí, a ella le puedo llegar por aquí, pero en el momento en el que nosotros
empezamos a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Es apartarnos para Dios. Ser santo es una persona que decide apartarse para Dios. ¿Perfecto? No, es diferente. Perfección y santidad son diferentes. Nosotros no podemos llegar a ser perfectos y tampoco vamos a llegar a ser totalmente santos que nos resplandezca como Moisés, ¿verdad? El rostro, pero sí nos podemos esforzar por vivir en santidad todos los días y someter nuestra humanidad. A esas personas que han decidido hacer eso, pues el enemigo dice: me cerró esta puerta por aquí, intenté por aquí, me cerró esta puerta también por aquí, intenté por diferentes partes y esta persona realmente está buscando a Dios, tiene una cobertura de Dios y tiene autoridad. Porque cuando usted y yo nos sometemos a Cristo, conquistamos autoridad en Él. Amén. Esta persona que ha decidido someterse a Cristo y ha conquistado autoridad, porque no puede venir cualquiera a decir: diablo, te reprendo, si está caminando en pecado. Una persona que sí está buscando la santidad de Dios y el vivir conforme a Cristo, tiene la autoridad para decirle: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, te vas de mi vida, tú no tienes parte en mí ni yo tengo parte en ti. Escrito está, Satanás, como dijo Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Usted y yo tenemos lo mismo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios para vencer sobre las obras del diablo. Nos ha sido delegada la autoridad. ¿Qué nos corresponde? Vivir en santidad. ¿Qué nos corresponde? Someternos a Cristo, obedecer por amor al Señor. La palabra dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el Señor añade: con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Qué difícil, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor nos ayuda y nos fortalece en nuestra debilidad, hermanos. Pero el Señor nos manda a amarlo a Él, a amar al Señor sobre todas las cosas. Yo te pregunto, y como nos hablaba Luis ahora, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad es el Señor? ¿Tu prioridad es buscar la presencia del Señor y hacer las cosas a la manera de Dios? ¿O tu prioridad son otras cosas? A partir de ahí, yo creo que tenemos trabajo todos, ¿cierto? Empezar a ver cuáles son nuestras prioridades para empezarlas a ordenar con la ayuda del Espíritu Santo. Decíamos que cómo podemos saber nosotros que somos guiados por el Espíritu de Dios, y es haciendo lo que nos enseña la palabra. Ahí está todo, es en nuestro manual de vida. Si nosotros escudriñamos la palabra con corazón humilde y decidimos obedecer al Señor por amor, con la motivación correcta, ¿verdad? Porque a veces hemos dicho: yo puedo obedecer, pero puedo obedecer por resignación. A veces nosotros obedecemos por resignación y a la vuelta de la esquina puede ser que volvamos a fallar. Puede ser que esa motivación del corazón no era exactamente la que agrada a Dios. Entonces el Señor nos vuelve a permitir una prueba, nos vuelve a permitir una situación para decir: la motivación correcta de que usted obedezca es porque me ama, porque encuentra contentamiento en mi presencia, aunque no tenga lo que me ha pedido todavía, aunque no se le haya cumplido todas sus peticiones y aunque yo no le haya respondido todo, yo soy suficiente. Eso es lo que nos dice el Señor. Y ahí, cuando usted y yo decidimos obedecer a Cristo por amor en lo que Él nos pide, entonces el Señor dice: bueno, esta persona vamos a hacerle un upgrade, vamos a darle un pase de cortesía, va para el siguiente nivel. No, a nosotros no nos gusta hablar de niveles espirituales, pero sí de conquistas en el Señor. Cómo nosotros vamos conquistando en Él cuando nosotros decidimos someternos a Cristo. La transformación en el creyente que trae el Espíritu Santo se da a partir de un corazón humilde, decíamos, una persona que decide vivir conforme a Cristo. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas están siendo hechas nuevas en nuestra vida cuando nosotros estamos en Cristo. Nuevamente estamos unidos a Él.
Si nosotros hemos detectado, y les invito a que podamos hacernos un análisis, si usted ha detectado que en su vida hay debilidades, yo estoy segura que aquí, tal vez mientras ustedes escuchan, están pensando, ¿verdad? O les invito a que lo hagan, a que vayamos pensando, Señor, ¿cuáles son mis debilidades? Tal vez yo he estado acostumbrado o acostumbrada toda la vida a hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué me falta? Me falta sometimiento, me falta obediencia, me falta buscar la palabra, me falta oración. ¿Qué me falta, Señor? Y a partir de ahí, de que usted y yo empecemos a ponerle nombre a las cosas, a llamar las cosas por su nombre, es que entonces podemos crecer. Podemos ya dejar de ver grises y decir, ok, esto es negro y esto es blanco. A lo negro yo necesito presentarlo delante del Señor y empezar a trabajar en esto, para que el Señor me ayude en mi debilidad. No soy perfecto, pero el Señor nos ayuda. Amén. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que cantamos aquí en la iglesia, que dice, no puedo callar. Y esa canción a mí me da una gran alegría y me motiva tanto a pensar en que dice, de las cenizas me rescataste, ¿verdad? Algo así. He vuelto a nacer. Y cuando nosotros venimos a Cristo, abrimos nuestro corazón a Él. Un día usted y yo le tuvimos que hacer esa oración, ¿cierto? Todos los que estamos aquí ya un día hicimos esa oración. Y le dijimos, Señor, ven a vivir a mi vida, perdona mis pecados, sé tú el Señor de mi vida. Ahí el Espíritu Santo vino y empezó a hacer un trabajo. Y cuando nosotros nos permitimos crecer, madurar en el Señor, dejar el pecado, someternos a Cristo y vivir en santidad, hermanos, no hay forma de que una persona que haya decidido someterse a Cristo siga siendo la misma. No hay forma. Porque la transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros tiene que ser tal que todos lo noten. Todos, en su casa se tiene que notar cómo es usted como padre, como madre, cómo es usted como esposo, como esposa, cómo es usted como trabajador, cómo es usted como siervo de Dios. La transformación del Espíritu Santo tiene que tocar todas las áreas de nuestra vida. No puede ser que nosotros seamos el gran siervo de Dios o la gran sierva de Dios en la iglesia, pero que en la casa seamos otra cosa, o que en la calle seamos otra cosa. Eso es todavía falta trabajo que hacer. Es necesario que esa transformación empiece de adentro hacia afuera. No podemos pretender que por fuera todo se vea impecable, pero que por dentro no, le digamos, Señor, aquí no, esta área no, dame tiempo, deme tiempo. Y tal vez el Señor está ahí, ¿verdad? Tocando la puerta. Y nosotros, Señor, esto no, esto sí, pero esto es mi zona de confort. Se tiene que notar, se tiene que notar. Nosotros debemos ser como cartas abiertas delante del Señor y delante de todas las personas, que si lo ven a usted, vean el reflejo de Cristo. Un discípulo se parece al Señor, se parece a su maestro. Un discípulo, una persona que, como les dijeron a los discípulos cuando iban a arrestar a Jesús, ustedes hablan como Él. Ustedes son de los que anduvieron con Él, ¿verdad? Claro, se tenía que notar. Caminaron 3 años con el maestro. Se tenía que notar. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto lleva usted caminando con Cristo? ¿Se le nota a usted que se ha impregnado la esencia de Cristo en usted? No responda, respóndaselo para usted mismo. Y es un área de trabajo. ¿Se parece la forma en la que yo respondo ante las situaciones que me molestan? ¿Se parece a lo que he aprendido de Cristo? La forma en la que trato a mis familiares, a mis empleados, ¿se parece? ¿Cómo lo haría Cristo? Eso es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer. Y en todo, como les decía, hasta en el ministerio. Una persona que le sirva al Señor
tiene que someterse a Cristo también. Una persona que le sirva al Señor, y aún los que le servimos, tenemos más responsabilidad delante del Señor, porque la palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Cómo es nosotros vivir en el Espíritu? ¿Cómo es no satisfacer los deseos de la carne? En nosotros los que le servimos al Señor, ¿cómo trabaja eso? ¿Cómo funciona? Si nos hemos sometido al Señor y si realmente dejamos que el Espíritu de Dios sea el que a partir de esa transformación que hace en nuestra vida, que entonces podamos ser guiados por Él. ¿Cómo ora usted? ¿Ora guiado por el Espíritu Santo o ora lo que usted cree que tiene que orar? Como ministro, estoy hablando a las personas que sirven al Señor. ¿Cómo ejerce usted el ministerio? ¿Está usted presentándose constantemente delante del Señor, escudriñando la palabra, buscando hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Está usted diciendo, Señor, esta es mi opinión del asunto, pero no se haga lo que yo quiera, sino hágase como tú quieres, tu perfecta voluntad? Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor como hijos, como discípulos y como siervos del Señor. En todas estas áreas el Señor quiere trabajar, en todas esas áreas el Espíritu Santo quiere hacer una transformación. De nosotros depende que se lo permitamos. Señor, ayúdame a ser la esposa que tú quieres que yo sea. No la que mi esposo quiere, no la que tú quieres, porque si yo soy la esposa que Dios quiere, entonces voy a agradar a mi esposo. Señor, ayúdame a ser el patrono que tú quieres que yo sea, porque entonces ahí hasta en mis negocios yo te voy a honrar. Muchas veces le oramos al Señor y le pedimos, Señor, respóndeme en esto, trae esto, le estamos orando al Señor por peticiones de nuestro corazón, pero hay áreas en nuestra vida que necesitan ser tratadas, porque ¿de qué le sirve al Señor tenernos, como decimos, como chiquitos chineados, verdad? Que a veces lo tenemos todo y es como, ¿y el agradecimiento, Señor? No. A veces el Señor no nos da todo lo que nosotros le pedimos, hermanos. ¿Y Dios es malo? Como dijo Pablo, de ninguna manera. No es que Él es malo, es que Él es Padre. Y es que Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Y Él primero quiere trabajar en nuestro corazón, en nuestras áreas débiles, para de ahí entonces, cuando usted y yo tengamos las bendiciones por las que estamos orando y que Él en su perfecta voluntad nos puede dar, entonces caminemos como Él quiere, aún ahí nos mantengamos firmes, aún ahí nosotros honremos el nombre del Señor. Amén. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra del Señor y en nosotros, como decíamos, se tiene que notar cómo se conoce, dice la palabra, cómo se conoce el árbol, por el fruto. Por el fruto. Tenemos que dar fruto si es que realmente nos hemos decidido someter a Cristo. Voy a pedirle al grupo de alabanza si pueden pasar y les voy a pedir que nos pongamos de pie para que oremos, para que nos presentemos nuevamente delante del Señor, para que cada uno de nosotros se examine a sí mismo y le pida al Espíritu Santo, Espíritu Santo, trabaja en las áreas en las que tú sabes que yo necesito trabajar. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera, ya no quiero hacer las cosas como yo creo que se hacen, quiero hacerlas a tu manera, porque así es como yo sé que puedo caminar, así es como yo sé que voy a tener éxito, porque el éxito que nos presenta el mundo no es necesariamente el que agrada a Dios. ¿Cómo tenemos nosotros éxito? ¿Cómo podemos nosotros realmente ser personas buenas, personas correctas, personas que vivan una vida de testimonio? Solamente si nos hemos decidido someter a Cristo. El Espíritu Santo produce en nosotros ese convencimiento de pecado, produce en nosotros arrepentimiento. También el Espíritu Santo nos purifica. La labor del Espíritu Santo es muy amplia. Jesús dijo que era necesario que Él subiera al cielo, porque nos iba a enviar al Consolador, porque iba a enviar a aquel que nos puede ayudar en nuestra debilidad. Y hoy yo le invito a que usted medite en esto, medite en cuáles son las áreas en las que usted necesita trabajo.
Recordemos lo que decía el primer versículo que estábamos leyendo, y dice: no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación. La labor que Cristo hizo en nuestra vida de perdonarnos, de limpiarnos, no fue en vano, hermanos. No fue en vano. El sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí, de derramar su sangre por nosotros, fue por amor. Y fue para que usted y yo hoy podamos presentarnos delante del Señor sin condenación, sin temor, sin ese miedo de decir: Señor, me vas a rechazar. Cristo nunca nos va a rechazar. Nunca. Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Él siempre va a esperar que nosotros nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. No hay condenación para usted ni para mí. Aunque el enemigo quiera muchas veces traernos, tal vez usted puede decir: bueno, yo ya no estoy caminando en pecado, ya yo he decidido apartarme para Dios, yo ya estoy tratando. Pero muchas veces el enemigo quiere traernos el pasado y quiere volvernos a culpar y volvernos a decir: usted no se va a poder levantar de ahí, usted ya no va a poder volver a ser la misma persona de antes. Que esa persona que amaba a Dios, que tenía un corazón ferviente, tal vez hay personas que han tropezado y que esa condenación que el diablo quiere traer sobre nuestra vida nos quiere gobernar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo les recuerdo que la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Acepte usted esa palabra y decida vivir para el Señor nuevamente. Decida santificarse nuevamente, decida buscar la presencia del Señor, decida vivir conforme a Cristo. Es una decisión que debemos tomar todos los días. Nos dice más adelante este mismo texto de Romanos 8, en el versículo 26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está aquí, amén. El Espíritu Santo está aquí. Y Él intercede por nosotros. Si usted no sabe ni siquiera cómo empezar la oración, ni tal vez no sabe: Señor, no sé, tengo tantas cosas que orar y tengo tantas cosas que presentar delante de ti que no sé ni cómo. El Espíritu Santo sí sabe. Pídale al Señor, en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo le llene en este momento. Que el Espíritu Santo le ayude en su debilidad. Rinda su corazón nuevamente delante del Señor. Dese una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como el Señor quiere, y verá que el Espíritu Santo no le va a fallar. Si usted decide realmente hacer las cosas como el Señor dice en su palabra, Él le fortalece, Él le ayuda, Él le consuela, Él le dirige. En la presencia del Señor es en el único lugar donde nosotros encontramos consuelo, donde encontramos fortaleza, donde encontramos corrección, donde encontramos dirección. Vamos a orar. Y también quiero invitar a aquellas personas que deseen, si alguien aquí necesita que oremos por usted, puede pasar al frente. Vamos a mantener las normas de distanciamiento apropiado para orar, y con mascarilla y demás. Pero si alguien necesita oración, yo le voy a invitar a que pase, para que juntos como cuerpo podamos orar unos por otros y que el Señor haga conforme a su perfecta voluntad en nosotros. Conforme a su perfecta voluntad. Señor, nos presentamos delante de ti.
como tus hijos, Señor, y como personas que queremos ser discípulos. Señor, que no queremos vivir más conforme a la carne, que no queremos ser más dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, sino como aquellos que han entendido la libertad que Cristo pagó en ese madero por nosotros, como aquellos que te necesitan, Señor, que con un corazón humilde te dicen: aquí estoy, aquí está mi vida, he fallado, Señor, pero te necesito. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestro corazón. Produce tú, Espíritu Santo, en nosotros esa transformación, pon en nosotros el querer como el hacer por las cosas que son tu perfecta voluntad, Señor. Examínanos, Señor, y mira si hay en nosotros camino de perversidad. Guíanos por el camino eterno. Solamente tú lo puedes hacer. Señor, que tu Espíritu Santo empiece a trabajar en aquellos corazones dispuestos, en aquellos corazones que hoy humildemente han decidido rendirse a ti, Señor. Han decidido dejar su pasada manera de vivir. Han decidido, Señor, renunciar conscientemente al pecado, renunciar conscientemente a la vanidad, renunciar conscientemente a la ira, al enojo, a las palabras deshonestas, a todo lo que a ti no te agrada, Señor. Límpianos, dígale al Espíritu Santo: límpiame, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor. Transforma mi mente, lléname, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Solamente tu Espíritu Santo, Señor, puede escudriñar nuestro corazón a lo más profundo. Y solamente tú sabes lo que hay ahí. Límpianos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona mis pecados. Dígale, Señor, ayúdame a caminar como tú quieres, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor.